Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Edwin Camilo Morales, estudiante de la licenciatura en Matemáticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este caso estamos desarrollando eh, una actividad sobre problemas de relaciones de recurrencia para el curso de Matemáticas Discretas. Bueno, el problema que nos presenta la guía es el siguiente. Entre 65 y 165 queremos interpolar 9 medios aritméticos y nos pide calcular la diferencia común, que la llamaremos D, y la suma de todos los términos. Muy bien, la estrategia que utilizaremos para resolver este problema pues es una estrategia de 4 pasos soportada en la idea de resolución de problemas que tiene Polya. El primer paso será obtener los datos que el problema nos da y tratar de comprender cuál es la incógnita que el problema presenta. El segundo paso será diseñar una estrategia. Entonces ya teniendo los datos, pensaremos cuál es la mejor manera para resolver ese problema, cuáles serían como las herramientas que utilizaríamos para hacerlo. En el tercer paso operaríamos, lo llamaremos operación, entonces ahí ya llevaremos a cabo la estrategia, la pondremos en práctica para ver si funciona. Y en el último paso, pues haremos la conclusión y daremos la respuesta. Entonces, para la primera interrogante que nos propone el problema, hallar la diferencia común, tenemos los siguientes datos. Tenemos los extremos, el término inicial, que es 65, y el término final, que es 165. Entonces, la diferencia común es la incógnita, lo que queremos nosotros encontrar para este primer paso. La estrategia. Bueno, para comprender lo que el problema de progresión nos propone, pues nos está diciendo que vamos a interpolar 9 términos, lo que quiere decir que entre los extremos tendremos que encontrar cuáles son los 9 términos con una diferencia común. Entonces se les dice medios porque pues están en medio de esos extremos, y aritméticos evidentemente porque hace referencia a números, ¿sí? Entonces vamos a plantearlo de la siguiente manera como lo tenemos acá. A sub 1, en este caso, A sub 1, que sería 65, ese es el término inicial, y A sub n, que es hasta donde queremos que la progresión llegue, que en este caso sería 165, y en el medio de ellos dos, sí vamos a interpolar 9 términos, que llamaremos desde A sub 2 hasta A sub 10. Serían los 9 términos que interpolaremos. Bueno, entonces propuesto de esta forma, vamos a hallar la diferencia. Eh, en cursos anteriores, pues ya hemos trabajado sucesiones, y para hallar el enésimo término de una sucesión tenemos esta fórmula que aparece acá en la pantalla. Entonces tenemos A sub n, que sería el enésimo término o el último término de una sucesión. ¿Cómo hacemos para hallar el último término de una sucesión? Pues bueno, al término inicial, el término 1, le sumamos la cantidad de términos menos 1 y eso lo multiplicamos por la diferencia común. Como casi todos estos términos ya los tenemos el A sub n, que sería el último término de la sucesión, sería 165. Tenemos también A sub 1, que es el término inicial de la sucesión, sería 65. Tenemos n, que es la cantidad de términos que tiene la sucesión, que son los dos términos extremos, el A sub 1 y el A sub n, 65 y 165, más los 9 términos que nos piden interpolar, o sea que serían 11, ¿cierto? Pues acá lo explicamos en la estrategia y concluimos que el único término que no tenemos es la D, que es precisamente el que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces, para hallar la D, pues simplemente hacemos un ejercicio de despeje en el que vamos a hacer pues lo siguiente. Tenemos que A sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por D. Entonces vemos que A sub 1, como queremos despejar la D, vamos a dejar este término solito. Entonces vamos a pasar este A sub 1, podemos hacerlo así como pasando. A sub 1 lo pasaremos para el otro lado de la ecuación. Entonces como en este lado está sumando, pasaría al otro restando y nos quedaría A sub n
menos a sub 1. Ahora, todo este término que está entre paréntesis, n menos 1, está multiplicando a la d. Entonces lo que vamos a hacer es que lo pasaremos para el otro lado de la ecuación, como acá está dividiendo, lo pasamos para el otro lado de la ecuación, como acá está multiplicando, lo pasamos al otro lado de la ecuación dividiendo. Entonces nos quedaría que la diferencia común d es igual a sub n menos a sub 1 dividido n menos 1. Vamos a pasar la operación entonces y pues ya con la fórmula es muy simple. Entonces tenemos la fórmula, la pusimos acá nuevamente y vamos a reemplazar por los datos, ¿sí? Entonces a sub n lo cambiaremos por 165, que es el término final de la sucesión, y a sub 1 lo cambiaremos por 65, que es a sub 1 es el término inicial de la sucesión. Ahora, n, como habíamos dicho, n es la cantidad de términos de la sucesión, que son los 9 que están interpolados más los dos extremos nos daría 11, y a eso le restamos 1. Bueno, entonces después de operar nos dimos cuenta que nos quedaba una división de 100 sobre 10, entonces la conclusión y respuesta para esta primera actividad donde nos piden la diferencia común al interpolar esos 9 términos es de 10. ¿Qué quiere decir esto? Que entre cada término interpolado habrá una distancia de 10. Bueno, para la segunda actividad donde nos piden la suma de todos los términos, bueno, nuevamente vamos a hacer la misma estrategia, utilizaremos la estrategia de 4 pasos. Primero tomaremos los datos y entenderemos cuál es la incógnita del problema. Entonces ya tenemos que el término inicial es 65, el término final es 165, la diferencia común es 10. Lo podemos plantear así, entonces tendríamos a sub 1 y a sub n, que a sub n sería el término final. Entonces a sub 1 sería 65, como vemos acá en la pantalla, y a sub n sería 165. Y en el medio de ellos tenemos desde a sub 2 hasta a sub 10, 9 términos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, pues vamos a hallar desde a sub 2 hasta a sub 10. ¿Cuáles son en esta sucesión los resultados de cada suma? La estrategia. Bueno, para hallar la suma de todos los términos, vamos a hacer uso de la fórmula de sucesión, ¿sí? Que lo que nos dice es a sub n es igual a sub n menos 1 más d. ¿Qué es a sub n? El término de la sucesión que quiero hallar, ¿sí? ¿Y qué es a sub n menos 1? Es el término anterior al que quiero hallar. Por ejemplo, si yo quisiera hallar a sub 3, entonces a sub n lo reemplazaría por a sub 3. ¿Y qué sería a sub n menos 1? Sería 3 menos 1, o sea a sub 2. O sea, el término anterior a sub 3 es a sub 2. Y a esto le sumo la diferencia común y ya, ahí encontraría el término. Entonces esa va a ser la estrategia que vamos a utilizar y la vamos a usar con cada uno de los términos. Miremos entonces en la operación. El a sub 1 ya no fue dado, tenemos 65. Ya con a sub 1 dado podemos empezar a hallar todos los demás términos. Entonces lo que hicimos fue la operación que habíamos propuesto en la estrategia, que es a sub 2, ¿qué es a sub 2? Entonces es a sub 1 más la diferencia que es 10. ¿Qué es a sub 1? Es 65 y la diferencia 10. Entonces a sub 2 es 75. Ya que hallé a sub 2, 75, puedo hallar a sub 3, que sería a sub 2 más la diferencia común, 85. Este sería a sub 3. ¿Qué sería a sub 4? A sub 3 más la diferencia común, 95, y así sucesivamente con todos los demás, hasta llegar al a sub 11, que es el último término de nuestra sucesión y que nos lo habían entregado, nos habían dicho que era el término final 165 y efectivamente así es. El a sub 10 era 155 más la diferencia común que es 10 nos daría 165. Entonces la conclusión y respuesta para este ejercicio es que al realizar la suma pudimos obtener cada uno de los términos de la sucesión desde a sub 1 igual a 65 hasta a sub 11 igual a 165.